Sean bienvenidos a Duda Razonable, el podcast de Fraterna. En esta nueva cápsula jurídica, estudiantes de derechos hablaremos sobre temas estrictamente jurídicos. El día de hoy hablaremos sobre la usucapión. Comenzamos. Bueno, para empezar, ¿qué es la usucapión? Vamos a hablar de eso un poco más adelante. Primero, para entender qué es la usucapión, tenemos que definir ciertos conceptos previos para poder lograr entenderlo. Primero, ¿qué es la prescripción? La prescripción es un medio de adquirir bienes y derechos o librarse de aquellos y de obligaciones por medio del transcurso del tiempo. Correcto. Igualmente existen dos tipos diferentes de prescripción. Está la prescripción positiva, que es la adquisición de bienes o de derechos por el simple transcurso del tiempo, y la prescripción negativa, que es lo mismo, pero viceversa. Es la librarse de deudas o de obligaciones por el simple transcurso del tiempo. Una vez definido eso, ahora vamos a pasar a la posesión. ¿Qué es la posesión? La posesión es la posesión material de hecho de un bien, con el cual tú puedes usarlo, disfrutarlo, o sea, tienes la posesión total del bien. Y justamente el poder. Este poder material de hecho, como justo lo menciona Brandon, se puede dividir y manifestarse de diferentes formas. Primero encontramos lo que es la posesión originaria. ¿Qué es la posesión originaria? Es en la que el poseedor se ostenta como propietario, es decir, ostentándose en concepto de dueño. ¿Qué significa esto? Que la persona que posee el bien no solamente, por así decirlo, no tiene el poder material simplemente, sino que también se ve a sí mismo y de forma pública como dueño de la cosa. A diferencia de la posesión derivada, que la vamos a explicar, la posesión originaria es en la que el poseedor se ve a sí mismo como propietario. De igual forma, existen dos tipos de posesión originaria. Está la posesión originaria justa o jurídica, y la posesión originaria de hecho. La posesión originaria justa o jurídica es aquella que se da por un acto jurídico. ¿Qué significa esto? Que se puede dar por un medio traslativo de dominio, como una compra-venta, una donación, una cesión, etcétera, o diferentes medios por los cuales una persona, por un título justo, es decir, un acto jurídico real, un contrato, un testamento, por ejemplo, también adquiere la posesión de un bien. Y la posesión originaria de hecho es en la que el poseedor se ostenta como propietario, pero no necesariamente por un justo título, sino por meras situaciones cotidianas, una situación de hecho meramente. En este caso, sí se aplica la usucapión, a diferencia de la posesión derivada. ¿Cuál sería la posesión derivada? La posesión derivada es cuando el poseedor original te da a ti el derecho de la retención del bien. O sea, no eres el poseedor original, sino que la posesión viene porque derivó del posesionario original. Pero ojo aquí, no hay que confundir al poseedor original con la posesión originaria. Entendiéndose, el poseedor original es el que principalmente o de origen tiene la posesión. Por ejemplo, si yo compro una casa y yo la tengo, evidentemente originalmente yo tengo la posesión, y también puedo tener la posesión originaria porque me ostento como dueño. En caso contrario, en la posesión derivada es que yo cedo esta posesión a una persona, que esta persona no se va a ostentar como propietario, sino que se va a ostentar como poseedor derivado, por ejemplo, en el caso de un arrendamiento, de un usufructo, de un comodato. Un uso y habitación también, incluso. Un uso y habitación en el que la persona no es el propietario y no se ostenta como propietario, solamente tiene la posesión derivada. Este tipo de posesión no da lugar, como ya he mencionado, al usucapión. El poseedor puede posteriormente cambiar la forma por la que obtuvo la posesión y ya empezar a correr el tiempo para lograr la prescripción, pero originalmente la posesión derivada no da lugar a la usucapión. Posteriormente es la posesión de buena fe. ¿Qué se entendería como posesión de buena fe? La posesión de buena fe es cuando por medio de cuando por medio de un título, el poseedor originario permite a una persona tener la posesión, en este caso derivada, o en su dado caso que el poseedor derivado ignore que el título de propiedad tenga vicios o tenga algún tipo de nulidad. Correcto. Pues de forma sencilla es que una persona haya actuado sin ningún dolo, sin ninguna intención de generar un menoscabo en el patrimonio de otra persona, y que simplemente ella crea y esté en lo correcto, puede ser,
que lo que está haciendo es correcto. Se da muchas veces en los casos que una persona compra una casa y pues la persona que se lo vende puede que sea o no el propietario, pero la persona desconoce eso. Como mencionaba Brandon, puede ignorar los vicios dentro del acto jurídico que está realizando. Luego de eso viene la posesión de mala fe. ¿Qué cuál sería? La posesión de mala fe es cuando en este caso cuando no hay un título de por medio y además se llega por medio de la fuerza o aprovechándose de los vicios o nulidades que hay en el contrato. Por ejemplo, Pablo acaba de mencionar la posesión de buena fe. Podríamos decir que una posesión de buena fe, sin irnos en todo lo jurídico, es que él tenga una casa y él me la preste. Correcto. O sea, yo entré a tu casa, entré como poseedor, pero o sea, yo nunca lo hice por mala fe. O sea, lo hice de buena fe porque tú me dejaste entrar. Caso contrario sería que tú te hayas ido y yo me meto a tu casa. Yo me meto a tu casa, haya roto algo o en su dado caso que en el título de propiedad que tú hayas tenido yo haya aprovechado alguna cláusula o algún vicio o alguna nulidad para meterme a tu casa aprovechándome de ti. Correcto. Porque se lo estamos explicando de manera dividida, pero no necesariamente todos estos tipos de posesión tienen que estar divididas, sino que se pueden presentar o manifestar en una misma situación. Como menciona Brandon, por ejemplo, una posesión originaria de hecho de mala fe sería una en la que yo tengo mi casa y él, sabiendo que la casa no es suya, que no le pertenece, se mete a mi casa y configurando por ella decir, por ejemplo, incluso de forma ilícita como lo es el despojo. Que en este caso no hay un título justo, es una situación de hecho en la que él simplemente ingresa al bien inmueble despojándome de mi bien de mala fe. Porque no está haciéndolo conforme a derecho y conoce que el bien no es suyo y aún así pretende ostentarse como propietario de este bien en su posesión. Sí, o también puede ser que incluso no haya un dueño conocido. No sé, las casas abandonadas, por ejemplo, que están ahí en cualquier parte del mundo que ustedes pueden encontrar, de que a veces ven que hay personas que están dentro. O sea, como que ya está habitada el lugar, ¿no? No sé, casas abandonadas. Y técnicamente eso es de mala fe. Porque tú sabes, porque la persona que entra a ese lugar sabe que no es el dueño, sabe que ese lugar no le pertenece y aún así entra, hace las modificaciones y no hace lo conforme a derecho, que ya es un proceso totalmente diferente, pero eso también viene siendo de mala fe. Y de igual forma, medios por los cuales se podría adquirir la posesión es la posesión derivada de un título válido. Como ya habíamos hablado, es aquella que se obtiene por un título justo, es decir, un acto jurídico en el cual la persona, por derecho propio y por derecho propio de otra persona, hacen este acto traslativo de dominio para que la nueva persona adquiera la propiedad o la posesión solamente de un inmueble. Posteriormente está también la posesión derivada de un título inválido, que puede dar lugar a la posesión, pero no puede generar efectos jurídicos, dado que es un acto jurídico inválido. Por ejemplo, un contrato que contenga vicios de consentimiento, dolo o que esté aprovechándose del error de la persona que está queriendo comprar. Pero esto de igual forma no necesariamente, como ya hemos mencionado, puede o no llevar a buena o mala fe. Ya que si la persona conoce de estos vicios, se podría configurar a la mala fe. Si no conoce estos vicios, se podría configurar como buena fe. Eso ya se tendrá que demostrar en juicio y tendrán que hacerlo ustedes o nosotros contártenos en un futuro. O la posesión sin título, que es como mencionamos, es aquella que es solamente por algún hecho, una situación en específica que no necesariamente hubo un título justo o un acuerdo legal. Bueno, pasando ahora sí ya entendidos esos conceptos sobre la prescripción y la posesión, que son los esenciales para que se pueda configurar la usucapión, vamos a pasar a definir la usucapión. Brandon, ¿qué es la usucapión? La usucapión es un modo de adquirir derechos por medio del transcurso del tiempo, pero hay unos requisitos que es de forma pública, continua y pacífica sobre todo. ¿Qué significa esto? Que digamos, yo puedo serme dueño de una casa si, por medio del transcurso del tiempo, pero yo debo de cumplir que sea, y en posición de dueño también, que yo deba hacerlo de forma pública, de forma continua, de forma pacífica y junto a lo público hacerme como dueño, ¿no? Por así decirlo. O sea, al hacerlo público como dueño.
Correcto. Como menciona Brandon, sí existen algunos requisitos para la usucapión y también cabe mencionar que la usucapión es sobre derechos reales. No necesariamente tiene que versar sobre bienes inmuebles, también puede contar con bienes inmuebles. De igual forma, ambos cuentan con sus propias formas de configurar la usucapión, como los plazos o tiempos o formas que se necesitan para que aplique o empiece a correr la usucapión. Pero justamente en la usucapión, la Suprema Corte en la antaño primera sala, que ya la extrañamos, logró definir de mejor forma en un amparo en revisión, específicamente el amparo en revisión 2173-2020, que esto nació previamente de un contexto en el que el público, o sea, la sociedad en sí, tenía esta idea errónea de que el legislador beneficiaba solamente a aquellas personas que se aprovechaban de los derechos de otras personas sin necesariamente tener un derecho sobre un bien. Pero justamente en este amparo en revisión, la Corte define que sí, la usucapión es una especie de compensación o valoración a la persona que se preocupa por aprovechar los recursos o bienes de un bien en específico, pero también es una sanción por la negligencia del propietario. ¿Qué significa esto? Que el propietario tiene todos los medios legales para recuperar la posesión de un bien propio y que por el paso del tiempo, al no hacerlo, se configura esta negligencia y al aplicarlo su capión se considera también una sanción para el propietario. Sí, ¿no? O sea, y creo que pasa mucho, sobre todo en casas prestadas, ¿no? De que prestas una casa y ya luego te vas y ya conforme transcurrió el tiempo, ya sean 5 o 10 años, claramente pues si tú nunca te preocupaste por, digamos, por una casa, ¿no? Nunca te preocupaste por la casa, nunca pagaste los impuestos, nunca pagaste los servicios, luz, internet, gas, agua, etcétera. Nunca hiciste mejorías, nunca hiciste mantenimiento. O si nunca te interesaste en sacar a la persona que estaba... Y también si nunca te interesaste en sacar a la otra persona que estaba dentro de esa casa y la otra persona, pues claramente, más allá de para aprovecharse de la otra persona, es también para cuidarse a sí misma, ¿no? O Correcto. sea, cuidar la casa. O sea, si yo estoy viviendo aquí, yo quiero vivir bien. Por tanto, voy a hacer todo lo que el otro no hizo. Y pues es tanto como una sanción hacia el dueño originario por no preocuparse por su negligencia y es como un beneficio para la persona que sí se preocupó o sí que sí y que realmente gastó dinero, gastó tiempo y estuvo pendiente de ese lugar. Sí, y justamente tenía esa duda de que si era, por así decirlo, un premio para la persona que se estaba beneficiando del bien o un castigo para el propietario que no estaba atendiendo el bien. Bueno, pues en este caso la Suprema Corte definió que son ambos. En una situación de usucapión es tanto una valoración para el que está beneficiándose del bien y una sanción para el que no está atendiendo su bien propio. Y como ya había mencionado Brandon, pasamos a un tema diferente. En el artículo 889 del Código Civil del Estado de Jalisco, recordemos que los artículos que vamos a decir son del Código Civil del Estado de Jalisco. Si son de otro estado, podrán revisar los similares en su propio código. Pero que casi no cambian. Porque casi no cambian. Sí cambia el número del artículo, pero en general suelen decir las mismas cosas. Que menciona los 4 requisitos para que la posesión se pueda usucapiar. En este caso, primero, entendiéndose el concepto de propietario, que ya había mencionado Brandon, que es el que se ostenta el poseedor como propietario. Ya habíamos mencionado con lo de la posesión originaria, que justamente es eso, que una persona no solamente está poseyendo de forma, por así decirlo, derivada, porque yo puedo ser poseedor, pero no ostentarme como propietario. En el caso de la posesión derivada, que se da por casos de arrendamiento, por ejemplo, de usufructo. Sí, ahí no se puede usucapiar porque hay un contrato de por medio. Correcto. Y claramente es como que es un impedimento legal porque el dueño originario, o sea, estar pendiente y aparte porque hay una relación de obligaciones en el cual tú estás ahí por cierto tiempo. O sea, no es como que vayas a aprovecharte del contrato, no sé, que el contrato tenga exactamente 5 años, por un ejemplo, y ya, pues me quedé aquí 5 años y voy a usucapiar. No, o sea, hay un contrato de por medio que te impediría, o en caso de un uso de habitación, un caso de un usufructo,
O sea, eso impide, porque tú no estás como dueño, tú estás como usufructuario, estás como arrendatario o estás como la persona que está aprovechando el uso y habitación. O como comodatario. O como comodatario, no como posesionario que se adjudica la propiedad. Correcto. Totalmente diferente. Se tiene la posesión, pero no se ostenta como propietario. Y en este caso vamos a encontrar un concepto que se conoce como el animus domini, que es, traducido literalmente, es el ánimo o la intención de dirigirse como dueño, que ya lo hemos explicado varias veces, es que yo, poseedor, me ostento como propietario de la cosa que estoy poseyendo. Posteriormente a eso, vamos a encontrar la posesión pacífica, que en este caso, ¿qué entenderíamos por posesión pacífica? Pues que no haya violencia de por medio. O sea, no haya violencia, se entiende, ni por el modo en que lo adquieres, ni tampoco durante el tiempo en que eres el posesionario, ¿no? O sea, claramente es de que, no sé, corras a gente. Bueno, ahí sí hay que hacer una pequeña aclaración. Sí es la aclaración. La posesión pacífica se entiende durante el periodo de tiempo que empieza a correr la prescripción. Porque, como ya hemos mencionado al inicio, que incluso se puede dar de forma ilícita, por ejemplo, el despojo, la posesión se puede adquirir de forma violenta, pero la prescripción empieza a correr hasta que acaba la violencia. Una vez acaba la violencia, empieza a correr la prescripción, pero la posesión sí se puede adquirir de forma violenta, pero se necesita que esta violencia cese para que ahora sí empiece a configurarse la posesión pacífica y posteriormente empiece a correr la prescripción. Y como ya dejando eso de lado, la posesión continua, ¿que a qué se refiere esta posesión continua? Que pues hayas estado ahí durante mucho tiempo, o sea, hayas estado ahí constante, de forma continua, o sea, que nunca te hayas ido, que siempre hayas estado al pendiente de digamos, de la casa, ¿no? Vivido ahí, que para que se entienda mejor, y que haya sido de forma continua, sin interrupción, sin nada que te haya detenido, sin que no hayas estado en ese lugar durante cierto tiempo, sino que es estar ahí durante todo el tiempo que la ley establece para que se pueda usucapiar. Correcto, justamente como menciona Brandon, es aquella que sea de forma ininterrumpida por el tiempo que marca la ley. Y posteriormente es la que hablábamos, la posesión pública, que en este caso, la posesión pública, ¿qué entendemos por posesión pública? Pues que todos, o sea, en este caso, si yo estoy en una casa que no es mía, pero pues, o sea, yo me presento ante la sociedad, ante mi comunidad, ante la colonia, ante la vecindad como propietario, ¿no? O sea, que todos sepan de que yo estoy viviendo ahí, yo te tengo la posesión, lo estoy haciendo de forma pacífica, lo estoy haciendo de forma continua y todo el mundo sabe que estoy viviendo ahí. Por lo tanto, es de forma pública. Todo el mundo conoce que yo estoy dentro de ese bien inmueble. O en su caso, que yo tengo el bien mueble, pero eso es otro aspecto. Y bueno, justamente también dentro del usucapión existe lo que es la teoría objetiva de la posesión, que al menos en el caso de un juicio de usucapión, ya una vez atendidos todos estos requisitos o requerimientos que se necesitan para poder llevar a cabo la usucapión, también se debe demostrar no solamente la posesión continua, pacífica, pública y a título de dueño, sino que también se tiene que demostrar la causa generadora o el hecho generador por el cual la persona adquiere la posesión. Es decir, el origen del por qué esta persona tiene la posesión, que puede ser una situación de hecho, ya habíamos mencionado un título justo, para demostrar como prueba el ánimo de dominio que se exige la justificación de la causa de la posesión. Es decir, demostrar cómo la obtuviste. ¿Cuál es tu motivo del cual se te dio la posesión? Porque si tú demuestras que estuviste por un tiempo continuo, de forma ininterrumpida, de forma pública como dueño, pero no demuestras cómo obtuviste esa posesión, no se podría llegar a dar una sentencia no beneficiosa para aquella persona que desea usucapir. Bueno, pasando a eso al lado, vamos ahora sí a entrar a los plazos que se necesitan atender para la usucapión. El artículo 890 del Código Civil del Estado de Jalisco nos menciona en sus 4 fracciones los plazos que necesitas para poder usucapiar un bien inmueble. En la primera fracción, que sería en 5 años, cuando se poseen en concepto de propietario, buena fe, el momento de la adquisición pacífica, continua y públicamente. La fracción 2 menciona que es en 5 años, cuando los inmuebles hayan sido objetos de una inscripción de la posesión.
en 10 años cuando se poseen con mala fe, si la posesión es concepto de propietario pacífica, continua y públicamente. Y la fracción cuarta menciona que en estos casos se aumentará en una tercera parte el tiempo señalado en las fracciones 1 y tercera, si se demuestra que por quien tenga interés jurídico en ello, que el poseedor de un inmueble rústico no lo ha cultivado durante la mayor parte del tiempo que lo ha poseído, o por no haber hecho el poseedor de la finca urbana las reparaciones necesarias, esta haya permanecido deshabitada la mayor parte del tiempo que ha estado en poder de aquel. Bueno, vamos a centrarnos un poquito justamente en estos plazos para poder definirlos bien. Ya habíamos mencionado anteriormente la posesión de buena fe, de mala fe, continua, etcétera, y es justamente estas las que van a lograr configurar la posesión, más bien la usucapión, en un juicio. En el caso de la buena fe, que habíamos mencionado, hecho generador, causa, posesión originaria, buena fe, serían 5 años para que se pueda configurar la usucapión, y en el caso de los 10 años, ¿cuáles son las condiciones que dan lugar a los 10 años? Pues por mala fe, sobre todo, porque, o sea, no hubo buena fe, no, no hubo una situación en la que el dueño, en el que el posesionario original o el dueño en su dado, o el dueño, por así decirlo, haya, digamos, permitido que la persona esté en el bien, ¿no? O puede ser como ya lo mencioné hace rato, de que, como el ejemplo que acabo de mencionar, de que yo te despojo, puede ser una. La otra puede ser que haya sido por medio de violencia, que también es por mala fe. O la otra es que yo haya entrado a una casa que no tiene un dueño conocido, una casa abandonada. O sea, no hubo nada, no hubo algún aspecto o no hubo una acción que nos pudiera decir que fue por buena fe. Correcto. En estos casos, al no configurarse la buena fe, pues evidentemente el periodo para poder usucapiar aumenta. A diferencia de en el artículo 891, que es el que nos habla sobre los bienes muebles, que como ya has mencionado, es en general la usucapión aplica para derechos reales. Y en el caso de los bienes inmuebles, ¿cuánto sería el periodo que se necesitaría para poder usucapiar? Los bienes muebles, ¿no? Los bienes muebles, correcto. 3 años, si no me equivoco, de buena fe, y por mala fe son 5 años. Correcto. El mismo código, como ya he mencionado, en su artículo 891, es el que menciona los plazos para poder usucapiar bienes muebles. Es decir, un carro, una motocicleta o en general bienes muebles para poder llevar a cabo esta adquisición de derechos sobre estos bienes muebles. Dejando de lado eso, el mismo código, vamos a entrar a otras cuestiones que, por ejemplo, la usucapión en general corre contra cualquier persona. Sí hay ciertas personas que están exceptuadas por la ley, entre las cuales no puede llevarse a cabo la usucapión, y esto se ve en el artículo 894, que en este caso, ¿quiénes serían a los que no podría empezar a correr la usucapión? Pues, por ejemplo, entre las personas incapaces, ¿no? Aquí, de ejemplo, se puede poner una persona ya mayor que tiene alguna enfermedad degenerativa o una enfermedad mental, ¿no? Claramente, si tú te aprovechas de esa condición de esa persona, pues ser como poseedor originario, como dueño, no puede hacer nada. Entonces no puedes usucapiar contra esa persona. Tendrás que esperar a que esa persona fallezca y ya la persona que se convierte en el nuevo posesionario, ahora sí, por negligencia o por falta de cuidado, pues no tenga el cuidado del bien, ¿no? Y ahora sí podría correr el usucapión. También está contra los menores de edad, realmente, entre hermanos, entre consortes, y ya mencioné incapaces, hay entre ascendientes y descendientes, y también entre copropietarios. Correcto, que había mencionado. Voy a darle lectura para que se pueda, que no vayan a decir que estamos desinformando y no se vayan a quejar con nuestras fuentes. El artículo 894 menciona que la usucapión puede comenzar y correr contra cualquier persona, excepto en los casos siguientes, que son los que mencionaba Brandon. En contra de los incapaces, cuando no se haya discernido su tutela conforme a las leyes, los incapaces tendrán derecho a exigir responsabilidad a sus tutores cuando por culpa de estos no se hubiera interrumpido la usucapión. Entre ascendientes y descendientes, durante la patria potestad respecto de los bienes a los que el segundo tengan derecho conforme a la ley, entre hermanos, entre consortes y entre los incapaces y sus tutores o curadores mientras dure la tutela. Es decir, el legislador hizo que dentro de estas personas, por así decirlo, los vínculos que tienen
por su propia naturaleza, no se puede llegar a uno u otro a apropiar de los bienes de la otra persona. Por ejemplo, entre los incapaces y los cuidadores, una persona, por ejemplo, el incapaz, que como mencionaba Brandon, puede ser el propietario del lugar, pero el tutor no puede usucapir el bien simplemente por el hecho de que lo esté aprovechando en su, por así decirlo, trabajo de cuidar a la persona. Entre hermanos, entre consortes, pues tú no puedes usucapir la casa de tu hermano, tú no puedes usucapir la casa de tu esposa. Y eso me parece que queda claro, se entiende bastante bien. Posteriormente a eso, ¿cómo se interrumpe la usucapión? Ya entendimos qué es la usucapión, cómo se da, qué se necesita, entre quiénes se puede y quiénes no. Pero en los casos en los que ya empieza a correr la usucapión, ¿cómo se puede interrumpir? Pues hay tres formas. Que la primera es que la persona, que en este caso se da como posesionario del bien, haya sido interrumpido o haya sido privado, ¿no? En este caso, de la posesión por más de un año. O sea, y no es nada más de que haya sido privado, sino que la persona también no haya estado en esa casa. Por ejemplo, ¿no? Yo estoy dentro de una casa que la quiero usucapir, por así decirlo, pero me voy, no sé, un año de viaje. Entonces, como yo ya no estuve ese año en el bien, la usucapión se corta, por así decirlo. ¿Y qué pasa? Se empieza de cero. La segunda es cuando, y creo que es la más lógica, cuando hay una demanda en contra de la persona que está dentro del bien. O sea, en el caso, como el ejemplo que hablamos hace minutos, de que yo me meto a la casa de Pablo, pues Pablo lo que puede hacer es, porque él no me puede despojar así nomás. O sea, él no puede llegar y sacarme de la casa nomás, aunque sea el dueño, porque vulneraría derechos míos. Por tanto, y también podría terminar siendo despojo de eso también. Ajá, porque eso también sería despojo. ¿Qué tendría que hacer Pablo en su caso? Tendría que iniciar una demanda en contra de mi persona para que de forma jurídica y conforme a la ley yo tenga que salirme o me saquen de la casa. Y la tercera es que se renuncie al usucapión o la persona que está usucapiando reconozca el derecho del propietario original sobre el bien. O sea, de que reconozca, en pocas palabras, decir, yo no soy el dueño, yo sé que hay otro dueño o yo sé que esto no es mío. Correcto. Esas son específicamente las tres formas principales por las cuales se puede interrumpir la usucapión, que, como ya mencionó Brandon, la más común en general es mediante una interpelación judicial, que puede ser una demanda, una notificación, etcétera, un requerimiento, para que la persona no necesariamente salga del inmueble, porque eso ya tiene que ser un procedimiento, un proceso aparte, pero el simple hecho y el hecho de que tú presentes tu escrito, de que ejerzas acción, de que se te demuestre o demuestres que tú estás en interés de recuperar tu bien, eso ya interrumpe la posesión, digo la usucapión, porque la persona propietaria ya se está demostrando que no existe una negligencia, que realmente está interesada en recuperar su bien. Y en estos casos, pues interrumpiría la posesión. Ya para desalojar a la persona se necesitaría un procedimiento aparte, que podemos hablar de eso después. Y la renuncia expresa del posesionario. Como ya mencionó Brandon, el que está tratando de usucapir puede en algún momento aceptar que el bien no es suyo. Más bien, y aparte de que no es suyo, de que la persona a la que se lo está tratando de usucapir justamente es el propietario real y no necesariamente tiene que pedir que se le transmita la propiedad, o incluso podría posteriormente solicitar, es decir, hacer una oferta de compra, que decirle, ok, no voy a usucapir tu casa, pero véndemela. Eso se da mucho, eso se da en general mucho en materia civil, que no necesariamente se llega a una sentencia, sino que las partes en general pueden llegar a acuerdos o convenios para solucionar la controversia, que en muchos casos no se da porque aquí en México somos fans de la controversia y de pelearnos entre nosotros, porque se da muchas veces en los juicios que la persona ya ni siquiera quiere realmente su bien, simplemente ya quiere vengarse de la persona o que le está haciendo mal, y eso ya evidentemente no puede ser efectivo para llegar a un acuerdo o un convenio. Pero bueno, el día de hoy ya agotamos nuestros temas sobre el usucapión. Muchísimas gracias por visualizarnos. Si les gusta o hay un tema en específico que les guste que hablemos y expliquemos posteriormente, pueden hacérnoslo saber en comentarios. Muchísimas gracias por habernos visualizado el día de hoy. Nos vemos en el siguiente capítulo.